Semana 14, pirámide y cilindro. Dos figuras, pirámide y cilindro. Entonces lo voy a hacer por partes. Primero pirámide con sus respectivos ejercicios, cilindro con sus respectivos ejercicios, y si hay tiempo, continuamos resolviendo lo que ya puede ser una combinación de los dos o cualquier otro. Primero vamos a explicar entonces la pirámide. ¿Qué cosa es una pirámide? Es un poliedro, donde todas sus caras laterales son triángulos. Y esos triángulos están unidos en un solo vértice que se llama el vértice de la pirámide. Y la base es un polígono cualquiera. Esa figura ahí se llama pirámide. La parte lateral son triángulos. La base es una región poligonal cualquiera. Y todos los triángulos tienen a V común, que se llama el vértice de la pirámide. Denotas con el vértice y la base. Así denotan los elementos. Bueno, es el vértice. Como es un poliedro, toda la parte lateral se llaman caras laterales. A, B, C, D se llama base. Y los segmentos se llaman aristas. Entonces las aristas laterales se llamará pues de las caras laterales y aristas de la base. Eso ya por ser un poliedro todo es válido. Ahí no hay nada que discutir. Aristas de la base. Altura, la altura sí. ¿Qué cosa es la altura? Es la perpendicular que sale del vértice y se va a la base. Puede caer en cualquier parte. Ahí va. Ahí se llama altura. Ese polígono se llama base, ¿no? Caras laterales. El volumen, ¿qué cosa es? Esta es la tercera parte del prisma. Cuando uno hace la demostración del volumen de una pirámide, simplemente hace el prisma triangular y lo divide en tres partes. Y es la tercera parte, de ahí sale el volumen entonces. Haría la base por la altura entre 3. Ese es el volumen para cualquiera que sea la pirámide. Pirámide regular. Cuando la base es un polígono regular y la altura cae al centro de la base. Y las caras laterales son triángulos isósceles. Acuérdense que en la pirámide toda la parte lateral son triángulos. Y cuando es regular, las caras vienen a ser triángulos isósceles. Y la base es un polígono regular y la altura cae justo al centro de la base. Por ejemplo, si es irregular, quiere decir que lo que está sombreado es un cuadrado. Entonces las caras laterales son triángulos isósceles, toditas son congruentes. Y la altura cae al centro de la base. ¿Dónde está el centro de la base? Donde se cortan las diagonales. Ahí en O va a caer la altura. Esa es la altura. A eso se llama pirámide regular. En una pirámide regular también se habla de apotema. ¿Qué cosa es apotema de una pirámide? Así de simple. Primero tienes que darte cuenta que todito esto de acá es un triángulo isósceles. Son isósceles. Congruente. Agarras el punto medio de la base de ese triángulo, llámale M. Esta de acá es la misma que esta. Lo unes con el vértice de la pirámide. Por ser isósceles, eso se llama mediana. Pero como el triángulo es isósceles, esa mediana va a coincidir con la altura. Ahí es 90. A este es el que se llama apotema. Entonces, ¿qué es un apotema? Es la altura de una cara lateral. Nada más. Y solamente se habla de apotema cuando la pirámide es regular. Así de fácil. Vamos a ver. Esa es la altura. Punto medio. A eso se llama apotema.
que es apotema, es la altura de una cara lateral, así. Si es que le dan el nombre de apotema, si no, simplemente es una altura. El área lateral total y volumen, ¿cómo lo calculas así? Para cualquier pirámide, ¿eh? Cualquiera, puede ser regular o irregular. ¿Cuándo la pirámide es regular? Cuando la base no es un polígono regular. Obviamente las caras laterales son triángulos, pero no son isósceles. La altura no cae al centro, puede caer en cualquier lugar. Incluso la altura puede caer fuera. El área lateral para cualquiera que sea la pirámide es la suma de las áreas de las caras laterales. Por ejemplo, cuando es regular es fácil, porque si yo quiero calcular el área lateral, es la suma de todas sus caras laterales. Si a esta área yo le llamo S, entonces este S, ¿qué cosa es? El área de la base, que sería DS, ¿no? Por la altura que sería la P sobre 2, por ser triángulo. Pero como tiene 4 caras, entonces esto lo multiplico por 4. ¿Así? ¿Y qué pasa cuando es irregular? No puedo hacer eso, entonces tengo que calcular esto, más, tengo que calcular esto, más la otra parte que está al fondo. ¿Y qué cosa es área total? Le agrego a la parte lateral, le agrego la base. Área de la base. Volumen. Para cualquiera de ellos, ya hemos puesto anterior, es 1/3 área de la base por la altura. Cualquiera que sea, regular o irregular. Este sí irregular, la altura no cae al centro, o sea, cae a cualquier lugar. Puede caer fuera incluso. Es así. Para cualquiera, el volumen, 1/3 área de la base por la altura. Sea regular o sea irregular. Micrófono es claro. Todo claro, profesor. Bien, vamos al siguiente. Teorema. Si tú tienes una pirámide, córtale con un plano paralelo a la base, a todas las aristas laterales. Ese plano es paralelo a la base. Entonces, de MNP hacia arriba se llama pirámide. De ABC hacia arriba también se llama pirámide. Pero como tú sabes que cuando tú tienes, las caras son triángulos. Si tú tienes un triángulo, trazas una paralela a un lado, este triángulo pequeño es semejante al total, porque esos ángulos son iguales, son semejantes. Eso quiere decir entonces que esta pirámide pequeña va a ser semejante a la total. Eso es lo que va a aparecer ahí. Estas pirámides son semejantes. Ahora, cuando son semejantes, tú puedes comparar áreas. Puedes comparar en este caso, como son sólidos, volúmenes. Entonces puedes comparar el área del pequeño con el área del grande. Entonces puedes comparar, por ejemplo, las bases con sus elementos homólogos. Si tú pones en el numerador el área de MNP y abajo pones el área de ABCD, entonces en esta pirámide pequeña tú puedes agarrar cualquier elemento. Por ejemplo, puedes agarrar el VM, ahí está de rojito, pero como es área, le pones al cuadrado. ¿Y cuál es su homólogo, su correspondiente? Es el VA. Eso. ¿Por qué? ¿No ves que cuando tú tienes así, ahí tienes la paralela, este ángulo es el mismo que esto? ¿Ves? Si tú agarras esto de acá, es el mismo en el grande agarrar esto, todito esto. Ahí se llama homólogo, el que se opone a ángulos iguales, ¿ves? Entonces ahí viene eso al cuadrado. Puedes agarrar el MP, su homólogo es el AC. Pero también puedes agarrar alturas. Ahí está la altura 1. Llama entonces la otra altura 2.
Entonces va a ir altura 1 al cuadrado, altura 2 al cuadrado. O cualquier otro elemento. 3. También puedes comparar volúmenes. Pones volumen del pequeño en el numerador y volumen del grande en el denominador. Pero volumen son unidades cúbicas. Entonces agarras elemento al cubo. Elementos homólogos, ahí por ejemplo. Eso al cubo. Su correspondiente es de A a V, que ese es al cubo, el verde. Y así. El MP al cubo, AC al cubo. También las alturas. Altura al cubo, altura 2 al cubo. ¿Es claro? ¿Micrófono? Todo claro, profesor. Ya, ese es Todo cuando claro. ya, así compara, ¿no? Listo. Ahora, teniendo esto, ya pasamos entonces a ver tronco de... ahí nada más. Si hubiese tronco de pirámide, sería así, ¿ve? Este es un plano paralelo a la base, ¿no? Esta parte de pirámide entre ese plano y la base es el que se llama tronco. Ese se llama tronco de pirámide. Entonces, ¿qué cosa es un tronco de pirámide? Es la parte de pirámide comprendido entre una base y paralelo a la base. Ese plano paralelo a la base. Así va a aparecer acá. Vamos a ver. Tronco de pirámide, en efecto. Ahí está la pirámide, es otra pirámide. Cortas a todas las aristas laterales con un plano paralelo a la base. Ahí va. Entonces la parte de pirámide entre la base y ese plano es el que se llama tronco. Lo sacaremos aparte. Ese es el tronco. Ahí va. Ese es el tronco. Como ese es el tronco, entonces también tiene su altura. La altura es la perpendicular que une a las bases. Base 1, base 2. ¿Ya? Esa perpendicular que se llama altura del tronco. Entonces es la perpendicular que une a las bases. Es de una manera natural, es eso. Muy bien. El volumen, ¿qué cosa es? Entonces, esta formulita sí hay que recordarlo. Esto no es fácil de obtenerlo. En este caso no es directo cuando tú quieres resolver un problema, sino que hay que recordar. Es 1/3 de la altura del tronco que multiplica, y todo lo que está entre paréntesis. B1 significa el área de la base grande. B2 significa el área de la base pequeña, más el producto de esas dos áreas en raíz cuadrada. Así se calcula el volumen de un tronco. Ahora, cuando ese tronco viene de una pirámide regular, esas bases son polígonos regulares. Y esa altura justo va a caer en el centro de las bases, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la pirámide era regular, la altura caía al centro. De ahí solamente así cortado la altura. Eso ha sido cortado. Entonces, este era el centro de la base, en este caso del hexágono, ¿no? De la pirámide completa, entonces ha sido cortada. Pero como ha sido cortado paralelamente, entonces el O2 también es el centro. O sea, si este es regular, esta pirámide también es regular. Todo también sería regular. Por eso es que es así. Es claro que O1 o 2 son centros. Sentido común. ¿No les parece? Ahí está. Pero cuando era regular, ¿se acuerdan? Aquí había apotema. Era así. ¿Qué cosa era la altura de esta cara, ¿no? Este era el apotema, pero ahora ha sido cortado, ¿sí? Ha sido cortado el apotema. Entonces acá hay 90, acá hay 90. Este también se va a llamar apotema ahora.
Ahí también ha sido cortado. Como es regular, todo ha sido cortado en forma paralela. Esa es la apotema. Ahora ya se llama apotema del tronco. O sea, la apotema de la pirámide ha sido cortada. Y eso también se llama, es parte de la apotema. Todo es parte de la pirámide regular. Por eso que todas las veces sale apotema, su altura, todo así cortado, pero de una manera natural. Eso se va a llamar apotema. Bueno, cuando aquí van a aparecer fórmulas de repente, cuando es regular. Pero yo no voy a trabajar con la fórmula, salvo esta sí, ni hablar, esta hay que trabajar con la fórmula, porque eso no es evidente. En cambio, cuando te dicen área lateral es evidente. ¿Qué significa área lateral? El área de todas sus caras laterales. Entonces yo calculo, por ejemplo, esta cara. Este es un trapecio. Calculo esta cara. ¿Ya? Entonces, el área de esta cara yo le llamo S. Como es un trapecio, yo calculo S. Entonces, ¿qué sería el área lateral? ¿Cuántos de estos hay, ven? ¿Cuántos lados tiene la base? Tiene 6, entonces 6 veces S. Nada más, así lo multiplico por 6. Calculo 1 y lo multiplico por 6. Y no tengo por qué acordarme la fórmula. Y si me piden el área total, no hay problema. A la parte lateral le agrego la base 1, como es un polígono regular, ya lo puedo calcular, y más la base 2. Listo. Así. Pero aquí va a aparecer de repente con fórmula. Ahí está, el área lateral es así. ¿Y por qué sale perímetro 1, perímetro 2? ¿Por qué? Porque son trapecios, es la semisuma de la base. La base son estos, por eso que aparece fórmulas. Esto de acá. Este trapecio es semisuma de las bases por la altura. Así se calcula el área de ese trapecio. Ahí son trapecios. Y son trapecios isósceles, por eso que es fácil de hallarlo. El área total es el área lateral más base 1 más base 2. El volumen es la misma para cualquiera, sea regular, ¿no? Para cualquier tipo de tronco. Sea tronco de una pirámide regular o de una irregular. Siempre es la misma para cualquiera. Eso es respecto a la pirámide. No sé si hay alguna pregunta o si todo está claro, pasaría al la siguiente lámina. La siguiente lámina. Estos son ejemplos de pirámides. Y ahí tenemos el 1. Ahí está. Dice, en la figura se muestra el diseño de una tranquera formada por dos bloques piramidales de concreto, idénticos, o sea, por no decir iguales, y unidos en sus cúspides por un tubo, el cual será usado para impedir el paso de vehículos en una calle de refacción. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa en la figura, dice, sí, la cara lateral ABP. ¿Dónde está esa cara? Y acá está también estos datos. Quiere decir que esto no aparece ahí. Entonces trabajamos esto en uno de ellos. ¿Por qué? Porque los dos son idénticos. Lo que valen uno, valen el otro. Ya, ahí entonces, en esa figura trabajamos. Entonces dice, primero la cara lateral es un triángulo isósceles. Ese es un triángulo isósceles. El ABP.
Pero ese es un triángulo, el ABP, mira, es un triángulo rectángulo isósceles. La única posibilidad es que los catetos sean iguales, porque un cateto no puede ser igual a la hipotenusa. Entonces ahí los catetos tienen que ser iguales, sin lugar a duda. No hay otra posibilidad. ¿Es claro? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya. Pero a su vez ese es congruente, dice, con la base. Si es congruente con la base, ¿qué quiere decir entonces? Que la base también es un triángulo rectángulo. La única posibilidad entonces es que sus catetos sean iguales. No hay otra. Muy bien. AC vale 8. ¿Ya? Colocamos 8 ahí. ¿Qué me piden? Hay el volumen del bloque de concreto. Ese volumen. Pero el volumen será el área de la base por la altura. Si esa es una pirámide, este es el vértice. ¿Y qué cosa es la altura? La perpendicular que cae a la base. Como que hay 90 y acá tengáis 90, esta es la altura. Entonces el volumen será, si este es el área de la base, el volumen será igual al área de la base, o un tercio pone primero, sino entre 3, el área de la base por la altura. Así. Ese un tercio significa base por altura entre 3, es lo mismo. Ya está. Vamos a calcular entonces el área de la base y la altura. Muy bien, para esto la hipotenusa de este triángulo de la base vale 8, pero los catetos son iguales. Entonces si este es A y este es A, esto será A raíz cuadrada de 2. O si no, por Pitágoras, 8 al cuadrado será igual a cuadrado más A al cuadrado. 8 al cuadrado será igual a 2A al cuadrado. 8 es lo mismo que A raíz de 2. Se trabaja así porque es de 45. Hace más directo, ¿no? Para no usar Pitágoras y te hace más complicado. ¿Ya? O también así directo, ¿ve? Como tú quieres que este es 8 A raíz de 2, entonces esto debe ser 4 raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando lo multiplicas por raíz de 2, te da raíz de 2 por raíz de 2, te da 2 y ahí te sale 8. Entonces vamos a trabajarlo como notable ahí. Ahí es 4 raíz de 2. Entonces la altura también vale 4 raíz de 2, porque ahí te dicen, bueno, ahí no es necesario poner eso, porque ahí tienes la misma marca. Y ese obviamente es 4 raíz de 2. Listo, entonces. Entonces, ¿qué te vas a recordar? Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, el área, si este cateto hace función de base, el otro cateto hace función de altura. El área simplemente es A por B entre 2, es el semiproducto de sus catetos. Este es para no es triángulo rectángulo. Entonces acá, este es un cateto, este es el otro cateto. Entonces así vamos a calcular el área. Entonces el área va a ser entonces volumen, área de la base, A raíz de 2 por A raíz entre 2, por la altura que es 4 raíz de 2, dividido entre 3, o un tercio, área de la base por la altura. Desarrollando eso,
¿De dónde sale 64? Este raíz de 2 con este raíz de 2 se va. Con esto. Sale 2. Acá 4 por 4, 16 por 4, 64 raíz de 2 entre 3. Ahí va. Si eso está claro, o hay alguna pregunta, si no, paso al siguiente. Al pasar al siguiente, pasamos al siguiente. 2. Todo sobre pirámide, ¿eh? Ahí va. Ahí dice, en la figura se muestra un envase para jugo de forma piramidal regular. O sea, es una pirámide regular. ¿Qué quiere decir? Que la base es un triángulo equilátero. Vamos poniendo eso. Los tres lados son iguales. Más abajo dice, si el perímetro vale 18 raíz de 3, perímetro de la base, como tiene tres lados iguales, entonces lo dividimos entre 3, cada lado vale 6 raíz de 3. Ahí no hay problema. La apotema de dicha pirámide vale 6. ¿Qué cosa es apotema? Apotema es la altura de una cara lateral. Ahí las tres caras son igualitas. En cualquiera de ellos puede trazar la altura. Como la altura es un triángulo isósceles, ubicas el punto medio de la base, de la parte lateral. Ahí. Como de B a C vale 6 raíz de 3, a cada lado vale 3 raíz de 3, 3 raíz de 3. Entonces lo unes con V, M con V, eso viene a ser la apotema. Esa altura es la apotema. Esa es la apotema. Ahí es 90. Ese es 6. Ese AM se ha infiltrado, por eso puede ser pues. ¿Qué me piden? Ahí es la capacidad del envase. Lo que me piden es el volumen. Pero la base ya es un triángulo equilátero, ya puedo hallar el área. Lo que me falta es la altura. ¿Y qué cosa es la altura en una pirámide regular? Sale del vértice y se va al centro de la base. El centro de la base, como es equilátero, ¿dónde caerá? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Dónde estará el centro de la base? En el anterior, cuando era cuadrilátero, era donde se cortaban las diagonales. Acá es en el baricentro, donde se cortan las medianas. Ahí, Q es baricentro. Ese es el centro. O se llama centro de gravedad. O centro de masa también cuando es pequeña, una lámina delgada. ¿Micrófono está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya está. Entonces, como ya conocemos la base, ¿no? Que es un triángulo equilátero, me falta la altura, el verde nos falta. Como yo conozco 6 y aquí hay 90, me falta conocer esto. Con eso, por Pitágoras, yo puedo hallar esto. Voy a buscar el A. Pero el A está en la base. Entonces tú dices, como aquí hay 90, ¿no? Porque como el triángulo es equilátero, el AM se llama mediana altura. Esto vale 60. Entonces, este es cateto y lo que está buscando es el otro cateto. Esta es la hipotenusa. Como esta hipotenusa es 6 raíz de 3, esta es la mitad,
El otro, el AM, es el mismo, 3 raíz de 3 por raíz de 3. Por ser notable, pues. 2A, A raíz de 3. Y esto va a salir 9. Como Q es baricentro, entonces esto es 3. Y esto sería 6. Propiedad del baricentro. Siempre que tú tienes el baricentro, este es G, 7 es A y este es el doble. Siempre se divide entre 3, uno es la tercera parte, el otro es el doble. Ya, eso es lo que vamos a ver. Vamos a callar el AM. ¿Ya? El AM es 9. Entonces, ese es 3. Y el otro es 6. ¿Ya? Propiedad del baricentro. Ahora sí yo puedo calcular la altura por Pitágoras. Pero también es notable. Un cateto es mitad de la hipotenusa. Entonces este es 60, ¿ve? Y este es 30. Igualito, entonces va. Entonces esto de acá viene acá. Solamente multiplicado por raíz de 3. Por si acaso, ya lo hemos usado abajo, es así. 7 es 2A, y este es A, este es 60. Y el otro es este mismo, por raíz de 3. Eso lo hemos usado acá. Y también lo voy a usar ahí. Ya está. Ese es notable. Entonces, la altura es 3, raíz de 3. Volumen, área a la base. La base es un triángulo equilátero. El volumen será igual a 1/3. Área a la base, que sería el lado al cuadrado, por raíz de 3 sobre 4, multiplicado por la altura que vale 3 raíz de 3. Así va a aparecer. Área a la base por la altura. Ya, hasta ahí está el volumen. Ahora, ¿qué dice? Hay la capacidad de dicho envase. Capacidad entonces está dado en litros. Todo está dado en litros. No está en centímetros cúbicos. Nosotros hemos hallado el volumen en centímetros cúbicos. Entonces tú ¿qué te acuerdas? Que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Entonces 81 centímetros cúbicos, ¿a cuántos litros va a equivaler? Vamos a ver, eso es lo que se llama la regla, ¿ves? 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 81, ¿a cuánto va a ser? Entonces, acá va a ser 81 entre 1000. Donde es 1000, se pone el numerador y se corre cuántas cifras decimales, 3. 1, 8, 0. Entonces acá le pone 0, así. Y eso es lo que va a aparecer ahí. Micrófono, ¿es claro o hay que aclarar algo? Micrófono, ¿está claro? Todo claro, profesor. Ya. Claro, profesor. Pues me avisan por si acaso, ¿ya? Vamos al siguiente.
Profesor, ¿podría volver al problema 1 para tomar la captura, por favor? Ya, muy bien. Ahí va. Gracias. Bien. También capturan ahí. Ahí falta su captura. Ya. Vamos al siguiente. Figura. Sale la figura. Dice, la figura muestra una carpa en forma de pirámide cuadrangular regular. Por lo tanto, la base es un cuadrado. Ese es un cuadrado, ¿verdad? Bueno, las diagonales ya forman 90 grados. El perímetro de la base vale 4 raíz de 2. Perímetro significa la suma de los 4 lados. Para cada lado, raíz de 2. Vamos a poner 1, pero se entiende que aquí tenemos raíz de 2, se entiende eso, ¿no? Ponemos 1 para que no interrumpa lo demás. Ya sabemos eso. Hay la cantidad de lona que se ha utilizado para cubrir la parte lateral de la carpa, además de su base. ¿Qué me están pidiendo? El área total. ¿Por qué? Porque el área total, ¿qué cosa es? El área lateral, todo lo que es lateral, eso es lo que dice, que cubre la cara lateral, más su base, dice acá. Entonces, más el área de la base. Así. Pero el área lateral, ¿qué cosa es? Esto vale raíz cuadrada de 2. Yo sé que este triángulo es un triángulo isósceles, por ser regular la figura. Entonces, su área será, pues, base por altura sobre 2. Pero esta altura, ¿dónde va a caer? Esta altura va a caer al punto medio de la base. Sí, acá. Esto será la altura, que en este caso se llama apotema. Es la altura. Entonces, el área lateral será igual, pero de eso hay 4 de estos. 4 veces el área de eso, que sería raíz cuadrada de 2 por esa altura, que está denotado así, AP. Y el área lateral sería eso. Y el área de la base, ¿qué es? Como es un cuadrado, simplemente es lado al cuadrado. Ya este es 12. Todo mi problema es hallar esto. Esa altura. Si quieres, no le llames AP, llámale H si quieres, ¿no? Así se va a hacer. Muy bien. Entonces nuestro objetivo es calcular la altura de la cara lateral. Para eso conocemos el lado de la base. Raíz de 2, raíz de 2. Ya. Vamos a llamar eso entonces. Punto medio. Punto medio. También el ON vale raíz de 2 sobre 2. Ya. Dice también, ve, si la altura, acá hay un dato, si la altura de la carpa y la diagonal de la base miden igual. O sea, la diagonal es lo mismo que la altura, diagonal de la base, la C. Pero ¿cómo calculas C? Este vale raíz de 2, este cateto también vale raíz de 2, porque acá hay 90. Entonces el AC será raíz de 2 por raíz de 2. 2.
por notable. Así. Entonces, como O es centro, uno ahí, ya. Pero dice que la diagonal mide igual que la altura y está resaltado de amarillo. Trazamos la altura, entonces esa altura vale 2. Ya está. Entonces, pero a nosotros no nos interesa esa altura, lo que nos interesa es la altura de la cara de VC. Entonces unimos V con N. Ahí, eso es lo que nos interesa, esa altura. Pero para esa altura, yo ya sé que como aquí hay 90, este cateto vale raíz de 2 entre 2. Y este cateto vale 2 por Pitágoras, y yo puedo hallar esto. Esa altura es que me interesa. En este caso, esa altura se llama apotema, pero va a aparecer así. Esa altura se llama apotema. Pitágoras, entonces. Eso es lo que estábamos buscando, ¿eh? Ahí. Y con eso, ya está. Vale 9 raíz de 2 entre 2. Y a esa es la altura de la cara lateral. Ya, entonces el área lateral, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué lo coloca, verdad? Área lateral será igual a 4 veces el área de eso. Acuérdate que esto era raíz de 2 nada más. La base. Raíz de 2 por la altura que vale la P, que vale 3 raíz de 2 entre 2. Todo este por un medio si quieres. Por un medio acá adelante. Es el área lateral. Y el área de la base ya sabemos que es raíz de 2 al cuadrado. Entonces el área total va a ser así. 4 por un medio raíz de 2 por 3 raíz de 2 entre 2 más. Desarrollando sale así. ¿Me avisan si está claro? Todo claro, profesor. Ya está. Capturan, toman una foto para pasar al siguiente. 4. Van 4 ejercicios. Mínimo son 8. Y si hay tiempo uno sigue haciendo hasta llegar a los propuestos. Ahí va. Dice en la figura se muestra un estante con estructura de metal que tiene forma piramidal, la cual se han colocado 3 bloques paralelos separados una distancia h para colocar maceteros. Ahí está, se han colocado 3 tableros, esos pintados. Todo tiene la misma distancia. Ahí está, eso. Así está en la figura, ¿no? Así está en la figura. Ahí está. Sí, para pintar la superficie superior del tablero pequeño. ¿Cuál será el tablero pequeño? Será esto, lo voy a poner de rojo. Esto será el tablero pequeño. Para pintar eso se ha usado medio litro de pintura. Medio litro. Pregunta. ¿Hay la cantidad de litros necesarios para pintar el tablero grande? El grande será esto. Esa es la pregunta. Pero pintar, ¿qué significa? Si tú estás pintando de rojo, estás hallando el área. Entonces, el área de esto de acá
Para pintar esto has empleado medio litro. Entonces te preguntan, ¿y esta área de acá cuántos litros? ¿No? Esa es la pregunta en concreto. Pero ¿qué observas? Observas que esto de acá que vas a pintar es la base de esta pirámide pequeña. Y esto de acá es la base de la pirámide grande. Entonces, esas pirámides son semejantes, porque son paralelos eso, porque hemos visto ya en la parte teórica. Entonces la pirámide pequeña es semejante a la grande. Por lo tanto, yo puedo comparar sus áreas, en este caso de las bases. A1, el área del pequeño. A3 del grande, porque hay tres tableros. A1 entre A3. ¿Será? ¿Qué conozco? ¿Qué elemento en el A1? Aquí te han dado esto. Al cuadrado, porque es área. Y en el A3, su altura es 3h al cuadrado. Y eso te da 1 sobre 9. De fácil así. Entonces, para este 1, que es el área, has empleado medio litro. Para esto, entonces, te dice X litros. Pero como tú dices acá, este es el A1 a la 2, es como si de acá a acá está multiplicado por 9. Entonces, de acá a acá debe estar multiplicado por 9. Entonces, de acá el X será 9 medios. El X es 9 medios. Pero 9 medios no está en la clave. Entonces lo separa. 9 medios viene de ser de 4 más 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Cómo sale ese 4 de 1 medio? Más 1 medio es para todos. Tú estás dividiendo un 9 entre 2. Este es 4 por 2, 8. Sobra 1. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Se escribe entonces 9 entre 2. Cociente es 4 y más el residuo, que es sobre el 1 entre 2. Esto entre esto. Listo, eso es lo que va a aparecer entonces así. Acá, 9 medios. Capturan, si está claro, o hay algo que aclarar, me avisan nada más, ya, levanta su micrófono, activan su micrófono y me avisan. Si todo está claro, voy a pasar al siguiente. Vamos a ver. Siguiente. Ya es cilindro. Ya es el otro tema, cilindro. Para que quede claro, ¿qué cosa es un cilindro? En este caso, primero se ve que el cilindro recto de revolución. Revolución se dice porque está engendrado por rotación de un rectángulo. Yo dibujo un rectángulo. Voy a llamarle A,
B, E y F, por decirle así. Voy a fijar este lado, F, y esto lo fijo, va a ser para mí un eje, como una bisagra. Y lo que yo voy a rotar es esto de acá. Toda esta superficie vamos a rotarlo, este rectángulo. Te lo va a ver este negrito. Si acá tú le pintas de color verde, esto de acá, el B, hazlo girar en este sentido, ¿ve? Así, todo el rectángulo. Sobre EF es el eje. Entonces, este de acá, si tú lo pintas verde, al girar 180, va a generar una semicircunferencia, llegará hasta aquí. Esto de acá ya está ahí. Llámale C a esto. El otro también ha girado 180, viene así. Y hasta aquí. Llámale D a esto. Entonces, eso de color negro, al girar 180 ya está aquí. ¿Qué cosa ha hecho? Ha hecho así. Primero estaba así, y después viene así, viene así, viene así, viene así y hasta ahí. Y esto ya se puso ahí. Pero este es un rectángulo, ¿eh? Todo es rectángulo. Pero ya está aquí. Ahora, otro 180 más para que complete 360. Pues. Entonces, esto viene así, engendrando una semicircunferencia y viene acá. El otro también. Ya tienes el cilindro. Y eso se llama cilindro recto de revolución. Y eso es lo que va a aparecer aquí. Llamado también cilindro de revolución, es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 alrededor de uno de sus lados, ahí debe decir tomado como eje. Está fijado. Bueno, acá está animado de esa forma, pero lo que yo lo he hecho es lo siguiente, ha girado ese rectángulo, está girando, ¿ve? Entonces va a engendrar el cilindro. ¿Qué puse yo así? Así yo lo puse, ¿ve? Este es 90, 90, 90, siempre está el rectángulo. Y si tú ubicas ese es el centro, este es lo que yo le llamé EF. Este es el rectángulo original. Este es el eje que se llama altura. Pero si te has dado cuenta ahí cuando yo puse, este lo puse de color negro. Y venía así todito de acá así negro. Lo mismo del otro lado. Así. Pero el que genera es toda la superficie, es esto, se llama generatriz. El otro lado del rectángulo, este es el rectángulo, ¿ah? Sirve como radio de la base. Este es el radio de la base. Entonces solamente aparece radio y generatriz. No hay nada más porque el rectángulo solamente tiene dos lados. Este es el G, este es el R. Y eso es lo que aparece ahí. Bueno, se llama altura y eso se llama generatriz. Bueno, en este caso la altura coincide con la generatriz. Y el otro lado es el radio de la base, porque este es el radio. Este es el generador, ¿ven? Este es el G. Es así. Esta es la altura que se llama ahí, pero es lo mismo que la generatriz. Muy bien. Ese es el cilindro recto, entonces. En la vida cotidiana eso aparece como un tarro de leche Gloria, por ejemplo, donde está hecho de aluminio y la parte lateral está forrado, ahí está la etiqueta.
Y a esa etiqueta, cuando tú lo cortas, es como un papel, sale rectangular. Y eso se llama área lateral. Entonces vamos a poner el área lateral, ¿qué cosa es? Si tú lo cortas, imagínate que esto fuese de un papel, lo cortas así. Por ahí lo haces un corte. Has cortado la circunferencia aquí y has cortado la circunferencia aquí. Y lo extiendes, va a salir un papel. Es la etiqueta. Te va a salir así. Un rectángulo. Un papel rectangular va a salir ahí. Donde esta parte de acá es el G. Y esta parte es la circunferencia que se ha estirado. Pero la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. ¿Sí? Y este es el área lateral. Entonces va a ser 2pi r por G. Así. Ese es el área lateral. Ahora, si yo conozco el área lateral, puedo hallar el área total. En este caso es simple el área total. ¿Por qué? Porque tú sabes de que ya conoces el área lateral, te faltan las bases. Pero el área de la base simplemente es pi por radio al cuadrado. Y como son dos bases, entonces tu área total será el área lateral, así 2pi r por g más 2 veces pi por r al cuadrado. Al factorizar tú el 2pi r, en el primero te queda g, en el otro te queda r. Así va a aparecer en la fórmula. Pero eso, ¿por qué aparece esta fórmula? Porque es simple, porque es círculo. Pero no es necesario recordar la fórmula, porque solamente tiene que recordar qué significa lateral y qué significa el área de la base, que son círculos. El volumen es el área de la base por la generatriz. En realidad se dice el área de la base por la altura, pero en este caso la altura coincide con la generatriz. ¿Me ve? Área de la base pi por radio al cuadrado por la altura que es la generatriz. Porque ese G es el mismo que esto, sin lugar a duda. Ese que está dando la vuelta es esto. Ese es el rectángulo que está dando la vuelta. ¿Es claro hasta ahí, micrófono? Todo claro, profesor. Ya. Ahora, cuando uno saca la etiqueta de la parte lateral del cilindro, a eso se llama desarrollo del cilindro. Ahí te tienes el cilindro, lo haces un corte, por decir ahí, córtalo ahí, lo extiendes, es así. Esa es la generatriz y ese es el 2πr. Ese es el área lateral. Es la etiqueta. O sea, con ese rectángulo verde tú puedes forrar la parte lateral del cilindro. Es lo mismo que decir eso. Muy bien, ese es respecto al cilindro recto. Ahora, acuérdense del cilindro recto y con eso también vale para el oblicuo. Vamos a hacer así. Cilindro oblicuo. Parte del cilindro recto. Ese es un cilindro recto. Si tú cortas con un plano paralelo a la base, acá te va a salir un círculo. Ese círculo es el mismo que esto. Esta parte se llama cilindro, más pequeño, este también es un cilindro. Ahí no tiene sentido. Pero ¿qué pasa si tú lo cortas de esta forma? Entonces, esta parte de acá, esta boquita que te va a quedar, imagínate un tubo, lo has cortado así, y ya no te queda una circunferencia.
A eso se llama elipse. Y si lo cortas con otro, vamos a poner así, con otro plano también paralelo a ese plano, cortas así, son paralelos, esto también te sale elipse. Estos planos son paralelos, pero no son paralelos a la base. Esta parte de cilindro recto es el que se llama cilindro oblicuo. Oblicuo es como si estuviese inclinado, así como la pirámide. Si esa parte yo lo saco fuera, lo sentaría así. Así me va a quedar. Un paralelogramo, también es generador de un paralelogramo. Este es una elipse. Esto también es una elipse. Claro, bien dibujadito. Entonces aquí está inclinado, entonces la altura acá sería así. Esto sería la altura. Pero esto de acá es la generatriz, este es el G. Entonces, ¿cómo trabajo yo entonces con este cilindro oblicuo? No me hago problema. ¿Por qué? Porque yo sé trabajar ya con el cilindro recto. El cilindro recto, todo los datos están en la base y la generatriz. Entonces, ¿cómo obtengo yo el cilindro? ¿Cómo trabajo con este cilindro? Muy bien, digo acá. ¿Qué pasa si yo hago así? Primero te das cuenta esto, que aquí hay 90, aquí hay 90. ¿Qué pasa si acá trazas una línea paralela a las bases? Entonces aquí te va a aparecer una circunferencia. Te va a aparecer igualito a la base. Y a esto se llama sección recta. Eso se llama sección recta. Si este radio del cilindro original es R, tu radio de esto también es el R. En lugar de trabajar con esta base, entonces, tú trabajas con esto de acá. Por ejemplo, el área lateral de ese cilindro oblicuo será igual a 2πr por G, igualito que el anterior. Solamente que en el anterior se trabajaba con esto. Pero es igual que esto. Acá solamente cambiaría en el área total, será el área lateral más las dos bases. 2 veces el área de la base. Pero el volumen va a ser igualito. El volumen en el anterior es el área de la base por la generatriz. Acá también el área en lugar de la base, es esto que se llama sección recta, se le llama eso. El área de la sección recta que es pi por radio al cuadrado por la generatriz. Igualito, ¿eh? No trabajas con esto. Si te apareciera esto, entonces tú buscas esto. Entonces necesitas este ángulo de acá. Pero no puedes trabajar con la base porque la base no lo conoces porque son elípticas. Y el área de una elipse casi no se ve en la preparación secundaria. Eso se ve casi a nivel ya superior. Pero también se conoce la fórmula. Si te dan la fórmula, acá sales. Pero por lo general no se trabaja con eso. Entonces vamos a buscarnos con la sección recta. Ya, es bosquejado entonces. ¿Cómo va a salir el oblicuo? Con dos planos. Ya, ese es no paralelo a la base. No paralelo a la base, pero los dos son paralelos. Entonces la parte de cilindro recto entre esos dos planos, es el que se llama cilindro oblicuo. Esa es la generatriz. A eso se llama sección recta. Ese es lo mismo que la base.
Ese es lo mismo que el radio de la base. Si lo sacas aparte, esa es la altura que une a la base, de hablar. Base elíptica es el. Sácalo ahí, sácalo con su sección recta que está de verde. La altura está afuera. Entonces, cuando tú calculas el área lateral, esa es la generatriz, va a ser igualito. Volumen, igualito que el cilindro recto. Igualito los dos. El oblicuo y el recto lo trabajas igual. Solamente en el recto se habla de base y en el oblicuo la sección recta, nada más. ¿Es claro hasta ahí, micrófono? Todo claro, profesor. Ya. Acuérdate entonces en la sección recta, este es un círculo, ¿eh? Y este es una elipse. Así. Muy bien. ¿Qué más viene? Tronco de cilindro recto. Tú tienes ahí un cilindro recto, ¿eh? Lo cortas así, con un plano no paralelo a la base. Ahí. Entonces aquí ya sabes que esto va a salir una elipse. Esta es una elipse. La parte de cilindro comprendido entre ese plano y una base, puede ser esto de acá, o puede ser el de abajo. Se llama tronco de cilindro. O sea, esta partecita de aquí, si quieres acá, se llama tronco de cilindro. O puede ser este de acá también. Esos son troncos. Entonces, ¿cómo se tiene un tronco? Cortando a las generatrices con un plano no paralelo a las bases. Ahí está. ¿Ve? Así. Puede ser la parte superior o la parte inferior de ese cilindro recto. Ahí está. Vamos a agarrar el de abajo. Ese se llama tronco cilindro. El otro, el blanco, también se llama. Es claro que acá hay dos generatrices. A esto se le llama generatriz más pequeña mínima y a esto se le llama generatriz máxima. Si tú unes esto y abajo haces esto, como el cilindro era recto, acá hay 90, quiere decir que estos son los lados paralelos. Entonces, si tú unes este punto, el centro de esto, con este centro de acá, van a ser puntos medios. El radio acá y el radio acá. Esto vendría a ser la mediana de ese trapecio. Entonces, por ser mediana, es la semisuma de las bases. Y a eso se le llama eje. Ahí va, ¿eh? Es así. Ese es un trapecio. Y ese rojito que ha aparecido, ese se llama, es la mediana. Y ese es el eje. Esos son los centros. Y ese eje, por ser mediana, es la semisuma de las bases. Ahí está, ¿eh? Es eso. Entonces, cuando yo quiero hallar el área lateral, ¿se acuerdan qué cosa era en el cilindro? Era 2pi por radio por la generatriz. Pero acá hay dos generatrices. El papel de uno solo lo hace esto, este eje. Este se llama eje. ¿Ves? Entonces va a ser 2pi por radio por... Acá era, ¿no? Haz así. El área lateral sería 2pi por radio
por la generatriz, así era en el cilindro recto. En el oblicuo también está aquí, ¿ve? Por R y por G. Pero acá hay 2G. Entonces va a ser el promedio de los dos. Sí. Este 2 se va con este 2, por eso sale eso. El área total será pues lateral más 2 bases, su base, ¿no? Base 1, base 2. Volumen. ¿El volumen qué es? Está bien. Área de la base, pi por radio al cuadrado, por la generatriz. Pero ya sabemos que la generatriz está reemplazada ahí, hay 2, pues, por el promedio, por el eje. ¿Es claro, micrófono? Todo claro, profesor. Ya está. Muy bien, tenemos ese entonces. Hasta ahí en la parte teórica vienen los problemas. Número 6. Sacamos ahí está, solución. Dice en la figura se muestra un bloque de madera de forma cilíndrica, cuyo radio de la base mide 6. Como es un bloque de madera, entonces podemos poner en la parte superior el radio, o si no, simplemente lo dibujas así, pues, así, para que se pueda ver. El radio vale 6. Ahí le pone 6. ¿Está? Si al pintar la superficie lateral con barniz se ha usado el doble de lo que se ha necesitado para pintar las bases. Sí, para pintar la parte lateral. Eso significa área lateral. Esto dice esta área, esa cantidad de pintura, es lo mismo que decir el área, es el doble. Se escribe con un 2 de lo que se ha usado, de lo que se ha necesitado para pintar las bases. Las bases hay 2, entonces va a ser 2 veces área de la base. ¿Sí? ¿Qué me pide? Hay el volumen de dicho bloque. Bueno, el volumen es inmediato, ahí ve, mira, dice que el volumen entonces es igual. Como ya tengo que el radio vale 6, será pi, área de la base, por la generatriz es G. Por la generatriz. Entonces todo mi problema es hallar la generatriz. ¿Y cómo voy a hallar la generatriz? Para eso me han dado este dato de acá. De ahí debe salir la generatriz. Tengo que usar eso. Entonces mi objetivo es hallar la generatriz. Visto el objetivo, procedemos entonces. Ahí está. Eso significa ese dato. Ese es el G. Pero ¿qué cosa es el área lateral? El área lateral es 2pi por radio por la generatriz. Así va a aparecer. Acá va a aparecer así. 2pi por radio. Pero el radio vale 6, ¿ah? Por la generatriz. Este es 6. Ahí está. Acá, 2 veces área de la base, pi por 6 al cuadrado. ¿Ve? Y de ahí sale el G. Así va a aparecer. Ahí va. 2 se va con el 2. Un 6 se va con el 6. Y G me sale, me quedo 6 por 12. 12. Bueno, este problema es bastante sencillo.
Si ese es 12, ya tenemos el volumen. Área de la base por G. Listo. Capturan, toman foto para pasar al siguiente. Si todo está claro, ¿no? Si no, me dicen, profe, ¿por qué tal cosa, tal cosa? Entonces yo aclaro. Siguiente. Dice así, en la figura se muestra un chocolate en forma de rectoedro. ¿Qué cosa es un rectoedro? Es un paralelepípedo rectangular, es como una caja de zapatos, así como hicimos en la clase anterior. Ahí se ve 4, 4, quiere decir que la base es un cuadrado y su arista lateral vale 12. Por lo tanto, ya puedes saber su área, su volumen, todo. Pero eso de ahí, este se funde, dice, para cambiar la presentación en forma de cilindro, como se muestra en la figura 2. Entonces, este es un cilindro recto de acá. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen de este paralelepípedo es el mismo que esto. Este volumen del prisma será lo mismo que el volumen del cilindro. No se ha transformado, se ha puesto de otra forma, es la misma cantidad de material. Esa es la primera observación. Ya, vamos entonces a sacar el cilindro. Sale el cilindro. ¿Y por qué ha salido así? Dice, si al resolver la superficie lateral de la barra cilíndrica exactamente con una vuelta, se usa un papel aluminio cuya área vale 96. Si al envolver, dice, envolver, o sea, tú quieres envolver todo esto. Para envolver esto, tú has usado esto. Este papel de aluminio. Con este su forro, su etiqueta. Entonces, esta área vale 96. ¿Ve? Vamos a usar esa entonces. Ahí va. Ahí está ya lo forro eso. ¿Se ha forrado con quién? Con eso. ¿Ve? El aluminio. Entonces, ¿qué has empleado? 96 centímetros cuadrados vale esa área. Pero esa área, ¿de dónde viene? Viene que esto quiere decir para que cubra la circunferencia, entonces la longitud de esto debe ser 2pi por su radio, ¿no? 2pi por su radio. No le he puesto el pi. Debe ser así. Entonces esto de acá es 2pi por su radio, acá es r menos pi, así. Entonces ese producto te da 96. ¿Qué te piden? Hay exactamente la cantidad de papel de aluminio que falta para cubrir la base de la barra cilíndrica. Entonces lo que me piden es cuánto vale 2pi por radio al cuadrado. Este es el área de una base, como son dos, esto es lo que me piden, esta área de acá. No sé si se entiende, 2 veces el área de la base, es lo que me pide. Para eso yo necesito el R, entonces. Necesito el R. Vamos a ver entonces, yo lo he bosquejado. Ahí está. El área lateral del cilindro vale 96. ¿Pero qué cosa es el 96?
Por la generatriz, en este caso le han puesto H en lugar de generatriz. ¿Dónde está el H? Le han puesto. Pero yo le hubiese puesto G. Es lo mismo que ponerle G. Eso vale 96. ¿De acuerdo? Dividiendo entre 2 tengo eso. Ya está. Ahora, ¿qué dice después? Dice, pero acuérdense de este cilindro, ¿de dónde se ha obtenido? Se ha obtenido de aquí. Quiere decir que esos dos volúmenes son iguales. Ese es lo mismo que eso. Ese es el prisma. El octoedro se llama prisma cuadrangular. En ese caso sería regular, que se llama paralelepípedo. Todas sus caras son rectángulos. Por eso de ahí viene el nombre de rectoedro. Su volumen, que es el área de la base por su generatriz. Entonces acá va a ser acá. Si tú quieres, acá sería 4 al cuadrado por el 12, por su arista. ¿Y del cilindro qué cosa es? Pi por radio al cuadrado por el H. Pero radio pequeño, ¿no? Ahí está como radio pequeño. Este es radio pequeño. Ya está. Pero este es lo mismo que factorizar pi con el R, o no, o si no, ponerle pi dentro. ¿Por qué? Porque quieres usar el 1. Para poder usar el 1, tú haces así. Sacas un radio. Y acá, ¿qué pones? Pi, el R por el H, igual a 16 por 12. Pero este de acá, pi, el R por el H, vale 48. Entonces acá le pones el R por 48, será igual a 16 por 2. Y acá le saque 3, 4 por 4. Con este es 48, muere acá, el R vale 4. Ya lo he bosquejado, ahora lo voy a animar. Ahí va, es así. Y eso se escribe así. 1 en 2 significa esto. Aquí le vas a poner 48. Eso es lo que quiere decir 1 en 2. Entonces lo que nos pedían es las dos bases. Y eso es lo que se necesita para pintar o borrar las dos bases. Ahí la pregunta es, ¿cuánto de papel aluminio falta? No, se necesita para cubrir las dos bases, sería más directo. Porque eso de falta parece que, ¿no? Si tú tienes algo y algo te falta, bueno, pero más directo sería, ¿qué cantidad de aluminio se necesita para cubrir las dos bases? Es lo mismo que eso. ¿Micrófono es claro? Todo claro, profesor. Ya. El que sigue. 10. Ahí van 2 columnas. Dice, un albañil construye 2 columnas de concreto de la misma altura. Ahí sí, son las 2 alturas iguales. Una en forma de cilindro circular recto, en la figura 1. Y la otra en forma de cilindro oblicuo, figura 2. En efecto, ahí está. Además, el diámetro AB es igual al diámetro CD. Mira, como aquí te han dado 90, 90, eso significa sección recta acá en el oblicuo. Quiere decir que este es un círculo.
Ese es un círculo. En cambio, estos son elipses. Este es elipse. Entonces trabaja con la sección recta. Vamos a ver ahí. Entonces, como los dos diámetros son iguales, ahí está. Entonces, ponemos sus centros, centro. Los radios van a ser iguales. Ahí va. Porque los diámetros son iguales, ¿no? Mira, ahí está avisado. En el oblicuo la sección recta es igualito que la base del cilindro recto de la figura 1. Ahora, después, ¿qué dice? Ya, antes de eso, parece que no está animado esta parte. Dice así, si para pintar la parte lateral de la columna de la figura 1, o sea, acá se empleó para pintar esta parte lateral, toda esta parte lateral, acá se ha empleado 3 litros de pintura. La pregunta, ¿hay la cantidad de litros que se usó para pintar la parte lateral también de la figura 2, de esto de acá? ¿Cuántos litros usó? La parte lateral dice, quiere decir acá que el área lateral de esto, ¿qué cosa es? Del cilindro recto. 2pi por su radio y por su generatriz, que en este caso es el H. Para esta cantidad, tú has usado 3 litros. ¿Y aquí qué cosa es? Aquí su área lateral será así, igualito, 2pi por su radio por la generatriz. Pero esta generatriz es esto de acá, ¿dónde lo pongo? Acá. Desde aquí hasta aquí. Esta es la generatriz. Pero ahí no conoce la generatriz, lo que tú tienes que, el H acá es la generatriz y acá el H. Entonces lo que tú tienes que hallar es esto, que lo voy a poner mejor de rojo. Este es el que te falta hallar. No se trabaja con el H, no se trabaja con esto. Este es el G. Para hallar eso, entonces, ¿qué te han dado de este ángulo que vale 150? Pero ese 150, este es un paralelogramo, ¿ven? Paralela. Esto también es paralela. Paralela. Entonces, este ángulo con esto valen 180. Entonces, este es 30 grados. Pero como este es paralela con esto, este se llama secante. Este G es la secante. Entonces, este ángulo que he sombreado con esto se llaman alternos internos. Entonces, este es 30 grados. Por eso es que así, ahí va a aparecer 30 grados. Ahí va a aparecer 30 grados cuando lo animo. Ahí va a aparecer, ahí está, ¿ves? Ahí apareció 30. Y ese es 30, este es 60. Porque aquí hay 90. Entonces, ese va a ser G. Entonces, G, como esto de acá es H, y este es G, entonces G es la hipotenusa, este es 2H. Entonces acá vas a tener 2pi por el R por el G, que vale 2H. Y este es entonces, este es el área lateral del oblicuo. Que sacas 2 adelante y acá le pones 2pi por el H. Pero para esto de acá,
tú has usado 3 litros. Entonces para esto vas a usar 6 litros. Por 2 nada más. Así lo puedes resolver. Vamos a hacer. Voy a animarlo entonces. ¿Ya? Entonces ahí, ese es notable. Y de ahí es el G que vale 2H. Área lateral del cilindro recto significa 2πr por H. Área lateral del oblicuo también es 2πr por G. Pero G es 2H. Sería así. Y ese es lo mismo que decir 4 veces eso. Si aquí tú has usado 3 litros, obviamente aquí sería 6 litros. El doble, pues. Este es el doble. Entonces, ¿cómo está planteado? Así, ¿ve? De aquí a aquí por 2. Entonces, de aquí a aquí por 2. Captura, micrófono. Si todo está claro, para pasar al siguiente. Vamos ahí. En la figura muestra un cilindro circular recto. O sea, toda esa figura es un cilindro circular recto, en el cual se ha formado un cilindro oblicuo de generatriz AE y FB. Ese es oblicuo, el que está sombreado es oblicuo, al ser interceptado por 2 planos paralelos. Separado 20, ¿qué quiere decir? Que la distancia entre las bases es 20. Ese es 20. Micrófono, ¿es claro eso? Sí, profesor. Ya está. AD y CD son diámetros. AB y CD son diámetros, es diámetros del cilindro recto. ED vale 15. De E a D ponemos 15. Ahí va, 15. Hay el volumen del cilindro oblicuo. Entonces, volumen del cilindro oblicuo. ¿Cuál es? El área de la sección recta por la generatriz. ¿Quién es la generatriz? Acá este es el G, que es el mismo que esto, obviamente. Pero la sección recta, ¿qué cosa es? Es esto. Tienes que cortarlo en forma perpendicular acá. Pero como aquí hay 90, aquí hay 90, aquí también hay 90, aquí hay 90, este es el mismo que la base. Este es lo mismo que esto de acá. Entonces, ya no dibuja, ¿por qué? Porque ya te han dibujado, acá te han dado ya el dibujo. Esta es la sección recta. O sea, esto de acá tú lo bajas acá, lo puedes bajar así hasta acá, ¿no? Ese es lo primero que tienes que darte cuenta de eso. Entonces, no sé si es claro que esta es la sección recta, solamente está arriba, o puede ser el otro también, cualquiera de ellos. Entonces, si eso está claro, yo digo así,
redefiniendo. Entonces yo necesito el radio de esto. Ese es el papel de sección recta. Entonces el volumen del cilindro oblicuo será igual pi por radio al cuadrado por la generatriz que es esta. Así va a ser. Entonces yo lo único que necesito es el R y el G. El R y el G. Muy bien. Vamos a hallar el R. Primerito el R. Lo voy a bosquejar, después lo animo. Pero para hallar el R, ya alguno de ustedes me puede decir incluso cuánto vale el R. Me han dado que este angulito de acá vale 37. Como aquí hay 90, acá hay 53. Ahí hay 53. La hipotenusa vale 15, entonces tienes 3, 4, 5. Múltiplo de 3, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. ¿Cuánto vale el CD? ¿Alguien me puede decir? 12. 12, correcto. El 15 es múltiplo de 5, entonces lo pone 5 por 3. El que se opone a 53, entonces esto será 4 por 3. Y esto de acá será 3 por 3. Entonces esto ya vale 12. Entonces el radio vale 6. Ya está listo entonces para reemplazar acá. 6 al cuadrado. Me falta el G. Pero como este ángulo vale 53 y aquí hay 90, es claro que esto vale 37. Por lo tanto, como aquí hay 90, esto vale 53. Ya está. Entonces, es también 3, múltiplo de 3, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. El que se opone a 53 es múltiplo de 4. Entonces esto lo expreso como 4 por algo. Es 4 por 5. Entonces esto será 3 por 5. Y esto será 5 por 5. Entonces G ya es 25. Entonces acá por 25. Y se acabó. Ahora lo animo. Ahí va. Me piden ese volumen. Para eso, ese es 37, ya lo bosquejé. El de arriba es notable, es CD. Ese es notable, por lo tanto CD vale 12. Listo. 12. El otro triángulo también es notable. Entonces, eso vale 25 que lo he bosquejado. Ya, esa es la generatriz. Por lo tanto, el volumen es el volumen. Pi por 6 al cuadrado por 25. ¿Micrófono es claro? Todo claro, profesor. Ya. Vamos al siguiente. Ahí están las claves. Hay 8 seguro que he resuelto. Es el mínimo que piden. Por 2 horas. Hay otros grupos que tienen 3 horas. Capturan, yo sigo resolviendo hasta que toque la campana.
Capturan, toman foto, vamos al siguiente. A ver, ¿qué viene? El 14. Ahí va. Sale la figura. Dice, la figura muestra un cilindro de revolución, es un cilindro recto. Ahí está 90 en P, 90 en B, acá también es 90, aquí también es 90. No pensar que es el oblicuo. Ahí está. Cuyo diámetro de la base es QD, mide 8. Ponemos 8 ahí. Ese es 8. Su radio vale 4. Y su altura vale 21. Mira, este es importante, su altura vale 21. Pero ¿qué cosa es el cilindro? Es un cilindro recto, pues se llama de revolución. Entonces, en lugar de decir generatriz, ahí le han dicho altura. Que es lo mismo, entonces, que este es el que vale 21, la generatriz. Sino que es un cilindro recto que está inclinado. Eso vale 21, entonces la generatriz. ¿Micrófono es claro eso? Eso es clave, ¿eh? Sí, profesor. Porque alguien podía haber pensado, ya me han dado esto. No es así. Ya, dice, al cual se le ha inclinado teta grados. Acá en la figura está el teta. Por eso, el cilindro recto está inclinado. Ahí va. Ese es teta grados. Si este cilindro contiene agua en sus 6 séptimas partes, hay la medida del ángulo de inclinación. Aquí. O sea, este que está sombreadito debe ser el agua. Quiere decir que esto de acá, ¿qué cosa es? Tronco de cilindro. Entonces, el volumen del agua es igual al volumen del tronco. Ese es un tronco de cilindro. Muy bien. Vamos a instalar entonces. Acuérdense que el volumen del tronco, ¿de dónde es esto un tronco de cilindro recto? Tu radio vale 4 de la base. ¿Qué me falta? El eje. Acuérdense que el volumen del tronco, ¿qué cosa es? Pi por radio al cuadrado por el eje. Pero el eje, ¿qué es? Esta generatriz mínima más la generatriz máxima, que en este más grande es el 21, entre 2. Ese sería el volumen del agua. Y ese es las 6 séptimas partes del volumen total. Y de ahí va a salir el ángulo teta. Pero ese ángulo teta, mira, vamos a ver dónde está, ¿ve? Vamos a ubicarlo en algo conocido, ¿ve? Como aquí hay 90, el AB sería la hipotenusa de un cateto es 8. Si yo conozco este cateto, ya puedo saber los ángulos. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está teta? ¿Ve? Es claro que este es el piso. Este es el piso horizontal. El agua, cuando guarda el nivel, justo se pone horizontalmente al piso al tiempo de caer. Este es paralelo con esto. Por lo tanto, este ángulo es teta. Alternos internos. Si a esto de acá tú le llamas alfa, alfa con esto es 90. Porque aquí hay 90. Alfa con teta es 90. Pero alfa con esto que estoy sombreando también es 90. Entonces obliga que esto sea teta.
Ahí va a aparecer teta entonces. ¿Ya? Hasta ahí voy a animarlo, ya más o menos está la idea. Ahí va. Ese es teta, ya le expliqué por qué. ¿Es claro para todos? Sí, profesor. Ya está. Eso es lo que vamos a buscar entonces. Pero para buscar teta, yo necesito saber esto. Para que sea notable o algo, ¿no? Por cualquier razón trigonométrica necesito. Con un lado no puedes saber. Necesitas dos. Vamos a buscar entonces ese cateto. Para eso vamos a usar lo que acabamos de mencionar. Bueno, ya sabemos que eso de acá se llama eje. Es el promedio de las generatrices. Vamos a llamarle A a ese eje. Y el radio, 4, 4. Eso sí sabemos. 4, 4. Muy bien. Entonces, si este es el eje, y todo esto es 21, esto de acá hasta acá es 21. Si este es B, este es 21 menos B. ¿Está claro? Estamos buscando B. Ahora vamos al... El volumen del cilindro es eso. Área a la base por la generatriz que es 21. Ahí no hay problema. Pero ¿qué dice ahí esta sombradito B? Este cilindro contiene agua hasta sus 6 séptimas partes. Quiere decir que el volumen de ese tronco, el volumen del tronco, ¿qué cosa es? Pi por 4 al cuadrado por el A. El A es el promedio de las generatrices. Esto debe ser igual a las 6 séptimas partes. ¿De qué? Del cilindro, que sería acá pi por 4 al cuadrado por 21. Y de aquí te va a salir el A. Te va a salir el A. De una vez que tienes el A, ¿quién es? Es 21 menos B más 21 entre 2. Pero el A tú ya sabes quién es. Este 2 pasa a multiplicar y de aquí te va a salir el B. Justo es lo que buscabas. En efecto. Ahí va. Ese es el tronco. El agua es el tronco, ¿eh? Pi por 4 al cuadrado por A es igual a eso. De ahí sale el A. Si sale el A, entonces el A es el eje. Es el promedio de las generatrices 21 menos B más 21 entre 2. De ahí sale el B. 6. Arriba lo reemplacen en lugar de B, 6B. Ya tienes que este cateto vale 6 y el otro cateto vale 8. Entonces la hipotenusa sería 10. ¿Cuánto vale teta? 6, 8 y 10. Múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 5. ¿Es claro? Micrófono. Todo claro, profesor. Muy bien, hasta ahí sería, me ganó la hora. Ahí terminamos, ¿no? 10:55 porque tienen clase, creo. Disculpen si el profesor ya está por ahí. Buenos días, cuídense. O buenas, sí, buenos días.